quizás esto de esta suerte que tenemos de poder, con la magia de una cámara, meternos en historias con historias. Y hoy estamos con, mire qué nombre, Roberto Alonso Romani. Él es el secretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos, pero con ese secretario vamos a hablar después. Yo a veces me quedo con esto de, vamos a charlar con ese ser humano que por ahí mucha gente no conoce o lo conoce a través de sus libros, de sus recitados, de sus canciones. Y decimos, vamos a hablar con la persona descalza. Vamos a sacarnos los zapatos y le vamos a preguntar a Roberto, ¿por qué Roberto Alonso? Era el nombre de mi papá. Estos viejos italianos, mi papá primera generación de argentino, hijo de don Roque Remigio Romani, italiano de Santa Ana de Faelo, cerquita de Verona. Y generalmente a los hijos mayores le ponían el nombre exactamente igual del padre. Así que así se llamaba otro antepasado mío, Roberto Alonso, se llamó papá y naturalmente eligió ese nombre. Mamá no puso ninguna objeción a ese tema, después eligió el nombre de mis hermanas, mi mamá, pero mi papá fue el que decidió que yo me llamara igual que él. Me pareció un nombre hermoso. Alonso poco utilizado, además no es, si uno dice Alonso, inmediatamente uno lo relaciona con el jugador de River, digamos el Alonso por allí más conocido dentro de la Argentina o escritores en España, en el mundo, pero Alonso con ese. Yo tenía una profesora en la Facultad de Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata que a ella le gustaba tanto el nombre que me decía directamente Alonso. Así que a raíz de esto, muchos compañeros de la universidad me recuerdan o me llaman Alonso. Y a veces no se llega a ser poeta, a ser intérprete de la tierra, a andar tantos caminos si no hay un origen de esto. Hay una genética, hay una mamá o un papá artista. No, hace unos 10 años por allí se reunieron todos los Romani. Una cantidad impresionante. En mi pueblo natal, La Roque, ocurre esto, que se reúnen las grandes familias, porque fueron troncos de familias muy grandes. Vinieron poquitos, pero aquí se multiplicaron considerablemente. Los Tafarel, por ejemplo, llegaron a reunirse 2000 en La Roque, 2000 Tafarel, incluyendo los de Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Y algunos que vinieron de Italia. Y los Romani no tanto, pero casi 700 se reunieron en una oportunidad. Y a mi papá le causaba mucha gracia, ¿no? Porque cuando veían los oficios de todo, dice, vos sabés, dice, que son casi todos trabajadores. Vos quedaste como artista, me decía, porque no había más artistas. Y en realidad en mi familia se trabajaba la tierra. En mi casa, yo siempre cuento, no había ningún libro, no había libros en mi casa, había todos elementos de labranza, arados, después más modernos, tractores Trincity de los uñeros, después tractores más modernos, viejas trilladoras y más modernas, y caballos y vacas y todo lo que tenía que ver con el trabajo del campo. Cuando nosotros crecimos, yo siempre digo, no nos faltó alimento ni afecto, pero no había nada más, no había nada más. Una época dura, con pocas extensiones, y eran muchos hermanos trabajando juntos. Una vez que se hicieron grandes, se casaron y cada uno separó sus bienes, era muy poquito lo que tenía cada uno de tierra para trabajar. Así que bueno, esos gringos y junto a otros criollos, cuyos hijos fueron mis compañeros de la escuelita de Pehuajuazú, en el departamento de Gualeguaychú, soportaron momentos muy duros, así que había muy poco tiempo para el arte. Si vos me preguntás qué empecé yo a escuchar, bueno, escuchaba naturalmente a Hugo Guerrero Martínez, el Show del Minuto, a Cacho Fontana, a Antonio Carrizo, y escuchaba programas de Radio Nacional. Estoy hablando de comienzo de la década del 60, porque mi madre me orientaba, no podía darme libros, no podía darme otra cosa, me daba lo que ella había aprendido en sus 3 años de la Escuela de las Mercedes, y naturalmente me comunicaba con el mundo, con la música, con la poesía, con los libros a través de la radio, y eso fue fundamental.
en mi formación. Pero ahí empezó la historia. Yo escuchaba, el único músico popular de la familia era un primo mayor, Diego Ferrari, que tocaba muy bien la guitarra y cantaba el orejano y cantaba unos tangos y valsecitos criollos. Y yo decía, cuando yo sea grande voy a ser como Diego. Y las vueltas de la vida, ¿no? Después él me iba a ver cuando yo cantaba, cuando presentaba mis libros. Yo siempre le dedicaba mi actuación de la noche a él, que había sido el disparador, había sido el pariente cercano que con su guitarra llenaba la mente y el corazón de seguridad, de ilusión, de sueños, ¿no? Y si no sueñan los niños, ¿quién sueña? Y hablando de niños que sueñan, Sandro, el cantante, a los 11 años hizo un tema musical que se llamaba La tarde, un cigarrillo y la lluvia. Tenía 11 años. ¿Vos te acordás a qué edad escribiste tu primer poema, tu primer poesía y cuál fue? En realidad no, no tengo así presente, porque sé que comencé a escribir ya en la escuela primaria, algunas cositas escribía que se perdieron en el tiempo, en el secundario ya se fue fortaleciendo esto, y sí, en la época universitaria, cuando estaba en La Plata, ya me di cuenta que yo iba a escribir, que iba a cantar, que iba a hacer teatro, porque en pequeño ya lo hacía en La Roque. Cuando yo llego a La Roque, yo fui a caballo, en la escuela primaria y secundaria. La secundaria, la primaria en el campo, en el departamento Gualeguaychú, en el distrito Pehuajó Sud, a cuyo distrito pertenece La Roque. Y el secundario en el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de las Hermanas Franciscanas de Gante, que este domingo, en el día de San Francisco de Asís, se han reunido fundamentalmente todos los ex-docentes y cientos de alumnos y ex-alumnos para festejar los 300 años de esa congregación que la hermana Juana Teresa Cromben fundó en Bélgica el 15 de agosto de 1715. Digo, cuando yo llegué a ese colegio, integré por primera vez un coro, integré el elenco estable de teatro, ya comencé a trabajar con el padre Alberto Paoli Lovera en teatro, después fundamos con él y con la señora Teresita Luque de Benedetti la primera escuela de teatro para niños que actualmente existe, ha cumplido 40 años y actualmente es escuela municipal de teatro en La Roque. Y simultáneamente empecé a escribir, ya comenzamos a formar los primeros conjuntos, el primer conjunto folclórico, empecé a cantar como solista. Y en esa etapa poco escribí, porque generalmente cantaba, como nos pasaba todo en la década de 60, los grandes éxitos de los chalchaleros, de los fronterizos, lo que cantaba Jorge Cafrune, digamos, y las primeras letras de Linares Cardoso. Pero todavía estaba lejos ese tiempo en que íbamos a ser intérpretes lo más fieles posible de la música de Entre Ríos, de la chamarrita del regido doble, de la milonga entrerriana, del chamamé. Nos impactaba la música de Salta, además, digo, no era raro porque llegaban los salteños, no solamente llegaban los chalchaleros, los fronterizos, el Chango Nieto, los cantores del Alba como intérpretes, llegaba la poesía de Jaime Dávalos, de Manuel J. Castilla, la música del Cuchi Leguizamón, entonces era todo de primera, es decir, uno se impactaba por la belleza de la obra, por la belleza de la música y porque los intérpretes eran absolutamente importantes. Pero volviendo y terminando con la respuesta, se insinuó el escritor en La Roque y en La Plata se consolidó. Sumale la nostalgia, el desarraigo que le da otro sentido a la escritura. Es como que uno vuelve a mirar las cosas, ¿no? Cuando vos estás viviendo, tenés 18, 19 años. Y en un año como yo, mis viejos no podían pagar los estudios, fui a buscar trabajo a La Plata. Así que, imagínate, yo la primera vez que me presenté para un aviso de un diario, el gerente de una empresa que me interrogó me dice, ¿qué sabe hacer usted? Entonces yo le quiero aclarar que yo venía del campo. No, usted no me aclare nada, dígame, ¿qué sabe hacer usted? Entonces yo, bueno, ordeñar, arreglar alambrado, manejar el tractor. Entonces se ríe y dice, ¿pero qué vas? Bueno, usted no me dejó explicarle que yo he vivido en el campo hasta hace unos meses. Pero igual me dio una oportunidad y bueno, y fui peón de albañil, pintor, hacía canaletas para instalar los cables de la luz, cantidad de trabajo. Y simultáneamente
fuimos profundizando el tema. Seguí estudiando literatura mientras hacía la licenciatura en comunicación social, seguí estudiando coro, es decir, hice todo lo que pude y allí sí se consolidó, digamos, la persona que, con lo que extrañaba, con lo que sentía por mi tierra y esa mirada nueva sobre lo que había quedado atrás, me permitió ya comenzar a componer, a escribir poemas, cuentos, ensayos. Yo escribí de todo, ya desde la primera época, ¿no? Pero fundamentalmente me asomé al mundo de la lectura. Porque si vos me hubieras preguntado cuál fue el primer libro que leí, yo te decía, sí, el primer libro fue uno que yo era bibliotecario en mi escuelita de campo, la maestra me designó bibliotecario. Y el primer asombro fue abrir un gran manual de aquellos que teníamos en la escuela y en la página del medio la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera, así, la doble página. Y en el centro un poema de Alfredo Rafael Bufano, gran poeta y docente mendocino que nació en 1890, murió en 1950, que decía: labrador era mi padre y yo he sido labrador, pero mi madre tenía de cristal el corazón. Él trabajaba la tierra con qué cariño, señor, y ella miraba las nubes, cual suelo mirarlas yo. Mi padre me hizo labriego, mi madre me hizo cantor, por él manejo el arado y por ella lloro de amor. Es decir, quedaban en mí, quedan hoy, por eso te lo puedo decir y no exento de emoción, esas marcas fuertes de los primeros libros. Después sí, imagínate, para mejor, me encontré con compañeros de ruta que eran más lectores que yo. Hoy tengo mi hija mayor, Lorena, que es más lectora que yo, así que ya nadie sabe dónde poner libros en mi casa, ya en la casita de ella, en todas partes hay libros colgados en la cocina, atrás, y en buena hora, porque es lindo que no sepas qué hacer con los libros que tenés en tu casa y fundamentalmente que cuando llegue un amigo le puedas contar de cada libro, no una cantidad impresionante de libros que nadie lee, sino unos cuantos libros leídos y a los cuales uno siempre vuelve, porque a vos te habrá pasado que uno por allí necesita volver a leer algunas cosas que le hicieron bien, ¿no? Dice por ahí alguien, un niño que tenga una buena biblioteca en su casa no es pobre. Y hablando de estos libros que uno a veces quiere volver a leer, los libros son esos clásicos que cambian cada vez que volvemos a leerlos. Vos lo lees en otra época de tu vida y ese libro cambió. ¿Cómo era la estudiantina de aquella ciudad de La Plata, de ese estudiante Roberto Alonso Romani? Y bueno, era una estudiantina llena de primavera y una estudiantina llena de dolor, es decir, la primavera y los sueños de la vida en el arranque y todo el dolor después. Imagínate que yo viví y estudié en La Plata y trabajé en La Plata 75, 76, 77. Es decir, para que se ubiquen especialmente los jóvenes, en ese periodo ocurre la Noche de los Lápices, o en ese periodo ocurre la mayor cantidad de secuestros de estudiantes que se realizaron en una universidad y de toda la Argentina, que fue la Universidad de La Plata, y dentro de la Universidad de La Plata todas las facultades relacionadas con humanidades, ¿no? Nosotros estábamos en la escuela de periodismo, así que imagínate lo que fue eso, quedó diezmada, mi generación quedó absolutamente diezmada. Te cuento un solo ejemplo, nosotros ingresamos 83 alumnos, ¿no? Y en diciembre del 77 nos recibimos 3. Después se recibieron otros compañeros unos meses después, un año después, pero fue absolutamente doloroso. No solamente lo más triste, los que perdieron la vida, pero después los que dejaron, los que abandonaron su carrera, ante tanta incertidumbre, ante tanta dolor, ante tanta muerte, dejaron sus carreras, volvieron a sus pueblos de origen, y quienes nos continuaban a nosotros también. Además sufrimos no solamente el cierre de los comedores, que esto ya ocurrió en el año 75, es decir, ya se habían cerrado. En el 76 obviamente no funcionó ninguno en toda esa etapa, pero digo, se habían cerrado los comedores estudiantiles y después se cerró la facultad. Cuando el proceso, no arrancaron las actividades en el 76, arrancaron casi a fin de año del 76. Para un estudiante
fundamentalmente de nuestro país interior, con pocos recursos y con ese escenario con tantos nubarrones, muchos abandonaron sus carreras y otros fueron rindiendo algunas materias mientras pudieron, porque tuvieron que encauzar sus sueños, sus expectativas por otro lado. Así que, por eso te digo, una estudiantina hermosa, porque además nosotros nos parecía que nuestro compromiso era con las instituciones, con la democracia, así que ejercimos la resistencia como pudimos, y tuvimos la posibilidad de hacer muchas cosas en ese sentido por nuestros hermanos y por mucha gente que entendía que tenía que ser protagonista en aquel tiempo. Por supuesto que dentro de la natural inexperiencia de un joven que ha llegado a la ciudad de La Plata y en ese marco de un pueblo del campo, de un pueblo chiquito como es el Larroque, donde se veía muy lejos aquella ciudad y se conocía muy poco de ese proceso tan tremendo que estaba comenzando y que iba a ser tan terrible para la historia argentina. Pero bueno, si vos me preguntás qué recuerdos tengo, juntos el dolor y la alegría, pero en la balanza puede más la alegría de los amigos que han vuelto y de los recuerdos de aquellos que se jugaron por un ideal y que siguen en nosotros cuando cantamos, cuando recitamos un poema, cuando yo visito una escuela, cuando veo los chicos en el secundario esta semana que anduve por tantos lugares, veo esos chicos llenos de energía, que cantan, que te interrumpen, que levanten la mano, que gritan, que a veces hablan todos juntos. Yo prefiero 1000 veces ese tumulto, ese desorden, al silencio, ¿no? Y algún día te voy a preguntar por la Avenida de los Tilos de La Plata. ¿Querés comentar algo? ¿Cómo no? Por las naranjas amargas. ¿Te acordás que nosotros veíamos tantas naranjas que nadie comía? La primera imagen, incluso tengo una foto de así hileras, pero cientos y cientos de árboles de naranja con todos los frutos. Y yo, ¿cómo acá no arrancan como en Entre Ríos? Claro, cuando me enteré que eran todas naranjas amargas, que nosotros las comíamos porque hacíamos dulce y nos parecían riquísimas. Además, con el hambre que siempre tiene un estudiante, arroz, esas naranjas nos parecían dulcísimas. Y hasta aquí me hubiera gustado seguir charlando, y lo vamos a hacer con Roberto, vamos a seguir hablando sin zapatos, vamos a hablar descalzos. Vamos a hablar ahora con el secretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos. El viernes 9, el próximo viernes, vamos a estar con la Noche de los Museos. Secretario. Bueno, es un acontecimiento absolutamente importante. Nosotros del Ministerio de Cultura y Comunicación entendemos que el museo es una cosa viva. Ya pasó hace mucho que el museo es una cosa estática donde la gente iba correctamente vestida a observar las piezas que estaban allí, que nadie tocaba, que no se movía. Para nosotros es una cosa absolutamente viva. Hay que interactuar con los chicos, con los jóvenes, con nuestro pueblo, con quienes nos visitan, de tal manera que esto ocurre todo el año. En los últimos años hemos provocado una verdadera revolución en lo que hace a la función de nuestros museos, que siguen exponiendo toda la riqueza, todo ese rico patrimonio de los entrerrianos, de los argentinos, de la humanidad en definitiva. Pero realizamos actividades permanentemente durante todo el año. Vos no vas a encontrar en todo el año un solo bachecito, no hay una sola ausencia de actividades en los fines de semana en Paraná y en los museos municipales y los que dependen también de la provincia y que están ubicados en el límite de Colón y San José, como es el Molino Forcla, y en Concepción del Uruguay, como es el Museo de Dibujo y Grabado Artemio Alicio. Pero la Noche de los Museos es como sintetizar, como concentrar todo el potencial de nuestros museos para que en un horario diferente y para que la familia recupere el hábito de ir al museo. Así que este viernes, de 19 a 24, se preparan todos, familia, abuelos, hijos, nietos, estudiantes, novios, parejas, con hijos en los brazos, y se van a recorrer los museos, porque van a encontrar lo que ven habitualmente en el museo, pero actividades absolutamente novedosas. Estamos cerquita del 12 de octubre. Nosotros siempre aprovechamos para hablar de todo lo que ha sido la historia, de dolor, de sufrimiento y de realizaciones también a partir de ese encuentro de las culturas. Pero fundamentalmente hacemos hincapié en los pueblos originarios. Así que te vas a encontrar con un testimonio de quienes hablan de cómo eran, cómo vivían
aquellos pueblos originarios antes que llegaran los colonizadores. Pero también vas a encontrar criollos con frases de Martiño Leguizamón. Y también vas a encontrar los inmigrantes que llegan de distintos lugares del mundo. Pero te vas a asomar a ese mundo maravilloso del Museo de Ciencias Naturales. O los artesanos, que algunos van a estar en el Museo de Artesanía y otros también en el Museo Serrano trabajando ante el público. Es decir, un sinnúmero de propuestas que apuntan a conocer, a gozar de lo que tenemos en nuestros museos y ver de qué manera nosotros volvemos a nuestra casa sabiendo que el patrimonio de los entrerrianos es riquísimo y que tenemos que empezar a conocer lo nuestro antes de viajar. Yo siempre digo, qué hermoso el que puede viajar a otro país y recorrer el mundo. Pero qué hermoso cuando lo hace después de conocer lo que tiene. En el Museo Leguizamón, en el Museo Martínez, en el Museo Serrano, en la Casa de la Cultura, en el Archivo Histórico, en la Vieja Usina, en los museos municipales que tienen también una riqueza enorme. Por eso la propuesta es esta, recorrer los museos y ver algunas perlitas. Todos los años sorprendemos con algunas cosas. Además de los espectáculos, además de un escenario que se va a levantar para que veas espectáculos en vivo. Pero hay una perlita. Hace pocas semanas nosotros visibilizamos el lugar más antiguo que tiene la provincia de Entre Ríos de pie, que es la Capillita Norte. El 14 de mayo de 1822, gobierno de Lucio Norberto Mansilla, se inaugura la Capillita Norte, que queda como rezagada, que queda como en un segundo plano por la fuerza que tuvo naturalmente la construcción de la iglesia San Miguel a partir de 1836 y que tiene su habilitación sin las torres en 1873 y que se habilita muchos años después. Pero quedó la Capillita Norte, aquella de Antolín Ginio Brigado,